Ahora sí. Muy bien. Entonces, lo que vimos, eh, un poco para lo que, a ver, para ubicarnos en tiempo y espacio sobre el contenido. Lo que viendo la semana pasada, en parte acá, en parte por videos, ¿no? Como así medio a los golpes, pero eh, estuvimos viendo el eje central cuando estudien todo lo que vimos hasta eh, la semana pasada, es llegar a definir, ¿bien? Y buscar la utilidad de la idea de integral definida, ¿sí? Empezamos con un problema, que era este camión que estaba frenando y que queríamos saber cuánto había recorrido mientras frenaba. Y a partir de ahí empezamos a hacer un proceso de aproximación, surgen las sumas de Riemann, ven como concepto, que tienen toda ahí una carga teórica bastante grande sobre cómo generar y expresar bien una suma de Riemann, que es una partición, un conjunto de puntos muestra, todo eso que estuvimos viendo, llegamos a las sumas de Riemann. Y a partir de ahí saltamos a, bueno, queremos que esto que acabamos de hacer, que nos da un resultado aproximado para la pregunta que estábamos haciendo, pase a ser algo exacto. Entonces ahí aparece el concepto teórico de integral, ¿no? Que aparecía el límite cuando la norma tendía a cero de esa suma de Riemann. Lo definimos, vimos algunas teoremas que nos permitían decidir cuándo una integral existía o no, y también vimos algunas propiedades de esa integral. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Lo que empezamos a ver con el video y lo que vamos a ver en las próximas clases es, bueno, listo, ya sabemos qué es la integral definida, pero eso tiene un problema bastante horrible, que es difícil de calcular, es un límite de una suma infinita, es difícil desde el álgebra, desde lo numérico, llegar hasta ese resultado, ¿bien? L. ¿Se puede hacer? Por supuesto, de hecho todas las integrales se han hecho así. Se demuestra que existe una integral haciendo el límite de esa suma de Riemann, porque es la definición, en definitiva. Pero, si fuese así, no serían útiles. Bien, son muy complejas para ser útiles si usásemos la definición. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora, y la pregunta que tenemos ahora es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para calcular esas integrales si no lo vamos a hacer usando la definición? Bien, vamos a evitar usar el límite, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, en el video que ustedes vieron, lo que empezaban a trabajar era con diferentes funciones sencillas para llegar a ese resultado. Las primeras, las más sencillas de trabajar, eran las constantes, ¿no? Integrar una constante era muy fácil, simplemente lo que hacía era multiplicar el delta de la variable independiente por ese valor constante. Bien, ya lo vimos, de hecho lo vimos con el camión también. Y el segundo caso que empezaron a ver era este, el de una función lineal, no constante. Cumplía algunas características interesantes, ¿no? Que, por ejemplo, era positiva en el intervalo donde nosotros trabajábamos, y lo que queríamos era calcular diferentes integrales definidas, volver un poquito para atrás, como esta, por ejemplo, entre 0 y 6 de esa función lineal. Entonces, la conclusión a la que habíamos llegado es, bueno,
Si yo acá uso la definición, hago una partición del 0,6, ¿bien? Lo que voy a obtener es una consecución de rectangulitos, ¿bien? Algo que ustedes ya habrán hecho también en tarea de aula, armar los rectangulitos por sobre la función. Y que si le pedíamos a esa partición que la norma tienda a 0, es decir, que la longitud de estos subintervalos sea tan chiquito como sea posible, esos rectangulitos se iban posicionando de tal manera que casi no veíamos diferencia con la función, como que se ubicaban justo por debajo, ¿no?, de esa gran recta. Y en definitiva lo que cubrían era toda este área que está acá pintada. Entonces, que cuando nosotros hacíamos una suma de Riemann, en este caso con muchísimos, con infinitos rectangulitos pequeños, se ubicaban en esta región que acá está pintada de violeta. Por lo tanto, esa integral la podíamos pensar como el área que ocupaban todos esos rectángulos, el área que ocupaba toda esta región que tiene forma de trapezoide. ¿Ok? Esa es la conclusión a la que habíamos llegado en el video. Entonces, para encontrar el valor de esta integral, que nosotros deberíamos resolver el límite de la suma de Riemann si lo hacemos por definición, encontramos una estrategia para llegar a ese número que salta al límite, que hace que no necesitemos el límite, que es calcular el área de ese trapezoide. Y el área de ese trapezoide es numéricamente igual a esa integral. Entonces dijimos, bueno, listo, perfecto, eso lo puedo hacer, lo sé hacer. Divido a este trapezoide en este triangulote y este rectángulo que está acá abajo. Conozco las fórmulas tradicionales para calcular área, ¿no? Para el rectángulo base que mide 6, por altura que mide 1, 6. Y para el triángulo base 6 por altura 12 dividido 2, 36. Sumo las dos áreas, me da 42 y ese número es al mismo tiempo el área del trapezoide y también es el resultado de mi integral definida. ¿De acuerdo? Entonces, para no resolver el límite de la suma de Riemann, sabemos que es molesto y no queremos hacerlo, encontramos que en este caso una estrategia adecuada es calcular ese área y nos va a dar lo mismo. Y cuando hicimos esto con diferentes integrales definidas, o sea, hicimos entre 0 y 1, entre 0 y 2, entre 0 y 4, o sea, varios ejemplos. Y al fin y al cabo vimos lo siguiente. Vimos que si la integral era entre 0 y 0, o sea, acá esta x que está en el extremo superior, va cambiando, ¿no? Entonces, si x vale 0, estaría planteando la integral entre 0 y 0. ¿Eso cuánto vale? 0. ¿Por qué? ¿Cómo justifican que vale 0? Por definición, muy bien. Había escuchado que alguien quería entrar. Por definición, una integral entre un mismo número y un mismo número con los dos extremos iguales vale 0. Entonces, esto sé que vale 0 por definición. Y estos fueron todos los intentos que hicimos. Cuando valía 1, es decir, cuando calculamos la integral entre 0 y 1 nos dio 2, cuando valía 2 nos dio 6, cuando valía 3 nos dio 12 y así sucesivamente. ¿No? 20, 42. Entonces, la pregunta que nos hicimos ahí es, ¿podemos encontrar alguna fórmula que, si nosotros conocemos el extremo superior, nos dé, bien, aplicando esa fórmula sencilla, simple, nos dé directamente el resultado de la integral? ¿Sí? De vagos nomás, para no hacer toda esta cuestión de, bueno, tomo, busco, hago el trapezoide, busco el área, eso lo puedo hacer siempre, pero digo, no quiero hacerlo todas las veces. Quiero una fórmula sencilla que yo, conociendo el extremo superior, reemplazo, me da un número y es el resultado, punto. Entonces, lo que empezamos a ver es lo siguiente. Este 2 venía de la suma del área del rectángulo más el triángulo, que nos daban 1 más 1, ¿no? Rectángulo, área del rectángulo más área del triángulo. El 6 venía de área del rectángulo más área del triángulo, 2 más 4. 12 era 3 más 9, ¿no? Área del rectángulo más área del triángulo. Y así sucesivamente. Bien, acá tenemos el 6 y 36 que hicimos hace un rato. Entonces, lo que vimos es que encontrábamos acá un patrón. Estos números no eran cualquier número, no eran aleatorios o al azar. Siempre se componían de 1, 2, 3, 4, 6, o sea, x, más
1, 4, 9, 16, 36, o sea, x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, para cualquier x, nosotros podríamos proponer que, usando la fórmula sx más el cuadrado de ese número, íbamos a llegar al resultado del área de este trapezoide o también a la integral definida. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora yo les digo cuánto vale la integral entre 0 y 5, por ejemplo, ya no van a tener que decir, bueno, me paro en 5, trazo la vertical, hago el triángulo, hago el rectángulo, todo eso. Directamente aplico esta fórmula. Hago 5 más 5 al cuadrado, 5 más 25, 30. Y ya sé que me va a dar 30 sin tener que hacer todos los pasos algebraicos y geométricos. Bien, para eso era, para hacerlo más rápido. Bien. Entonces, en definitiva, lo que concluimos es que si yo quiero calcular una integral definida de la función 2t más 1, que es esta, entre 0 y algún valor cualquiera que esté entre 0 y 6, pusimos entre 0 y 6 porque ahí trabajamos simplemente, pero una integral entre 0 y ese valor x cualquiera que yo elija entre 0 y 6, la forma que tengo para calcular esto es elevar ese número al cuadrado y sumarlo a ese número. Ese resultado numérico me va a dar como resultado el valor de esa integral definida. ¿Bien? Entonces, esto es hermoso. Yo sé que hasta ahí veníamos como en un cuentito y todo parece como, bueno, qué aburrido, pero lo que acabamos de hacer es bastante interesante, porque esta integral, ¿sí? O todas estas integrales, esto representa un montón de integrales, entre 0 y 1, entre 0 y 2, entre 0 y pi, entre 0 y raíz de 2, ¿no? Son un montón de integrales. Todas esas integrales, que cada una de ellas se define con el límite de una suma de Riemann, horrible, porque es muy difícil de calcular, la podemos calcular al toque. Bien, es este numerito que nosotros ponemos acá, lo reemplazamos en esta fórmula, que es una fórmula sencilla. ¿De acuerdo? Es un polinomio, de hecho, es algo bastante simple de calcular. Lo puedo calcular hasta mentalmente, ni siquiera necesito una calculadora para calcular. Entonces tengo la posibilidad de calcular todas esas integrales con una forma simple. Ahora, la pregunta que viene es, ok, en este caso lo pudimos hacer, ¿lo vamos a poder hacer siempre? Si yo en vez de integrar 2, 1, integro la función, no sé, logaritmo de x más 6, ¿voy a poder encontrar una expresión simple que a mí me permita llegar al resultado de la integral? ¿O solo en este caso porque es un caso así medio particular y raro? Bien. Entonces, para eso aparece acá una definición que es operativa. ¿A qué me refiero con esto? Es una definición que se presenta porque vamos a usar un elemento de ese estilo para demostrar cosas. Es una definición importante, pero ustedes por algún motivo las discriminan a esta definición. Como que no se la acuerdan mucho, medio como que casi no existe en su mente, así que denle bola, pobrecita. Es importante. ¿Qué es? Que se refiere a esta estructura que yo tengo acá, ¿no? Esa estructura no es una integral definida. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de distinto? ¿En qué se diferencia esto con una integral de las que vimos la semana pasada que definimos como el límite de una suma de Riemann? ¿Cuál es la principal diferencia? Bien, que su extremo superior no es un número, es variable. ¿De acuerdo? Ustedes dicen, bueno, pero si yo a esa x le pongo 3 es un número. Sí, pero no tengo un 3 ahí, tengo x. ¿Bien? En el mundo de las posibilidades todo sería todo, básicamente. Pero acá yo lo que quiero indicar es el conjunto de todas las integrales definidas de esta función con extremo inferior 0 y con extremo superior el que yo quiera. ¿Bien? Esto no es una integral definida, también por otra cuestión. Si yo resuelvo una integral definida, ¿qué obtengo como resultado? ¿Qué tipo de elemento? ¿Un número, una función, muchas funciones? Un número, ¿sí? Me va a dar el L, ese que hablábamos antes. Si existe, me va a dar ese L.
Si yo acá resuelvo esto, no me va a dar un número. ¿Por qué? Porque me va a dar un número para cada x. Si yo a la x le pongo 5, me va a dar un número. Si a la x le pongo 4, me va a dar otro número. O sea, el resultado de esta expresión con una x ahí no es un número, son muchos números. Un número para cada x que yo ponga, ¿no? Entonces yo voy a decidir qué x le pongo arriba y eso me va a dar un resultado. Decido otra x y me va a dar otro resultado. Entonces, ¿qué es eso? Que a cada número x le corresponde un resultado. ¿Qué estoy armando ahí? Una función, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, fíjense que yo acá le escribí esto. Esta expresión no es una integral definida que me da como resultado un número, es una función. Para cada valor del extremo superior, le asigno, o le asigna, un número que es el resultado de esa integral definida. Por eso se llama función integral. ¿De acuerdo? Entonces, miren la definición. Dada una función f integrable, es decir, que existan sus integrales definidas en un intervalo AB, vamos a definir, va a aparecer un concepto nuevo, que es el de función integral, que es otra función, no igual a f necesariamente, puede ser igual en algunos casos, pero en general no lo es, que la voy a representar así. Esa función f bien, que yo voy a proponer, la función integral, es la integral entre a es el extremo inferior, ¿no? Entre a y la variable de la función f. ¿De acuerdo? Es una función, no es un número. A cada valor que yo le asigne a x, esto se va a transformar en una integral definida y me va a arrojar un número resultado. Y lo que sí comparten son los dominios. Bien, y acá quiero entrar en un terreno que suele molestarles, pero es más sencillo de lo que parece, que son las variables. Bien, fíjense que para f sota, ¿cuál es la variable independiente de la función f sota? X, ¿de acuerdo? O sea, depende de x. ¿X quién es? El extremo superior. F quizás también depende de x. Pero si yo acá pongo f de x y x acá, tengo x por todos lados. O sea, tengo x adentro de la integral y tengo x en el extremo superior. Entonces eso es confuso. ¿Bien? Esa x, ¿quién es? ¿Es la variable independiente de f o es la variable independiente de f sota, que a su vez es el extremo superior de la integral? Entonces, para evitar ese problema, para no confundirnos las variables, si la función integral tiene su variable independiente, x, por ejemplo, esa x va a aparecer en el extremo superior. Mientras que la variable de la f por la cual yo voy a integrar, le pongo otra letra. ¿Bien? Simplemente para diferenciarlas. Entonces, por ejemplo, fíjense acá. Acá f dependía de t, la función que yo quiero integrar. Pero f sota depende de x. Uso estas dos variables distintas para diferenciar la independiente de la función integral de la función de la independiente de la función que yo quiero integrar. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer por comodidad y por claridad. ¿Sí? Y fíjense que cuando esto yo lo resuelvo, me dio x cuadrado más x, es decir, el resultado de esta función integral, ¿sí? O la forma que tengo de expresarla de una forma más sencilla, ahora sí va a estar en x. Ya la t desaparece, queda en x, que es la variable de f sota como yo había planteado. ¿De acuerdo? La t solamente se usa para plantear la integral. Cuando esta integral se resuelve, vuelvo a la, o mejor dicho, uso la variable independiente que f sota me dice que tengo que usar. ¿Bien? Que es x. Ya lo vamos a ver en algunos ejemplos, pero para que no se preocupen cuando vean que la variable independiente de f sota está acá, y acá adentro aparece otra variable distinta. Está perfecto, es la variable de integración. La variable independiente de la función integral es la que aparece en el extremo superior. Bien. Entonces, tenemos ahí nuestra función integral. Y otra cosa que habíamos visto también, que vieron en el video y que escucharon,
es lo siguiente. Seguimos con este ejemplo. Nosotros la función que integramos fue esta, 2x más 1 o 2t más 1, dependiendo de la variable que usamos, ¿no? Y cuando resolvimos y llegamos a f sota es x cuadrado más x. Entonces ahí vimos una característica interesante entre esas dos, una relación entre esas dos. Vimos que la f sota que obtuvimos, ¿bien?, es una función cuya derivada es f cita. ¿Se ve? Si yo derivo esta, obtengo esta. Entonces, básicamente, si como a mí me dieron como dato esto, 2x más 1, si yo quería obtener esta f sota, lo que tendría que haber pensado es una función cuya derivada sea la que a mí me dan. ¿De acuerdo? Entonces, esta f sota no es la derivada de f cita. Sería la antiderivada, ¿no? O sea, no es que tengo que derivar a f cita para llegar a f sota. Lo que tengo que buscar es, tengo que pensar al revés. Una función cuyo resultado al derivar me dé la que yo tengo. ¿Ok? Dicho de otra forma, no me están dando la función que yo tengo que derivar. Me están dando la derivada y yo tengo que buscar la función original. ¿Ok? ¿Cómo? Esa es f sota. En este caso demostramos que es una de las funciones integrales, nos dio eso. La pregunta es, ¿siempre va a pasar eso? Porque acá estamos trabajando con un ejemplo. Si yo en vez de una función lineal tengo otra función cualquiera, una cuadrática, ¿también voy a poder hacer eso? ¿También busco una función f sota antiderivada de la que me dan? Si en vez de una cuadrática uso una exponencial, ¿vale? Si en vez de una exponencial uso el coseno compuesto con un arco tangente, ¿vale también esto? No sabemos. Vemos que acá vale, ¿no? En este caso, en este ejemplo que tenemos, vale. Bien. Entonces, lo que planteamos fue este circuito. Yo empezaba de la función 2x más 1, definida en el 0,6. Bien, una lineal. Para integrar, nuestra estrategia fue buscar una expresión para su función integral. Bien, entonces planteamos la función integral. Recurriendo a la geometría, buscando cuestiones de área y el trapezoide y todo eso, encontramos una fórmula fácil para esa función integral, que es x cuadrado más x, y nos dimos cuenta que esa f sota es una antiderivada de f cita. Es decir, una función que cuando yo la derivo me da f cita. Bien, entonces volvimos para acá. Bien, eso fue lo que hicimos hasta ahora. Para esta función, ejemplo. Entonces, la pregunta siguiente es... No. Que no está funcionando ahí toda la animación. Bueno, es... ¿Qué pasaría si nosotros queremos resolver otra integral de una función distinta, que no sea una lineal? Por ejemplo, el coseno, ¿no? Queremos resolver esta integral definida, la integral del coseno entre 0 y pi sobre 6. ¿Ok? Entonces, ahí lo que podríamos hacer es recurrir más o menos a la misma estrategia. Por definición, esta integral definida yo tendría que hacer una partición entre el 0 y el pi sobre 6, ¿no? Plantear un montón de rectangulitos. Si la norma de esa partición tiende a 0, cubrirían toda esta zona hasta ahí, ¿no? Cubrirían toda ese área que queda ahí marcada en violeta. Entonces, recurro a la geometría. Antes no había quedado un trapezoide. Bien, calculábamos el área. Ahora deberíamos calcular el área de esa región violeta. ¿Cuánto vale el área de esa región violeta? ¿Cómo calculamos ese área? No podemos. Bien, no es que no podemos. No tenemos una fórmula geométrica sencilla para llegar a ese área. Antes podíamos hacerlo porque era un trapezoide. Ahora no podemos porque esta región no tiene una forma que conozcamos como una figura geométrica sencilla. No es un triángulo, no es un círculo, ¿bien? No tenemos una fórmula sencilla algebraica para llegar a ese área. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, entonces, ¿qué hago en esos casos? ¿Bien? ¿Qué puedo hacer cuando la geometría no sirve? Entonces,
Esto nos da como una idea de limitaciones de la estrategia que usamos hasta ahora. Primero, la función tiene que tener signo definido y tiene que ser positiva. Si esta función fuera negativa, el área no nos sirve, porque no existen áreas negativas. Y la segunda también es útil solamente si para la región que nosotros queremos calcular el área, conocemos una fórmula sencilla para calcular el área. Si no conocemos una fórmula sencilla, un rectángulo, un trapezoide, lo que sea, no tenemos que acceder a ese área. Entonces, lo que podemos decir es, bueno, pero podemos plantear lo mismo que vimos antes. ¿Bien? Acá creo que se ve mejor. Antes, nosotros habíamos dicho, acá teníamos la lineal, 2t más 1. Entonces, lo que planteábamos era que queríamos encontrar su función integral. Por la geometría encontramos la expresión y volvimos. Ahora tenemos el coseno. Entonces, lo que podemos plantear es su función integral. ¿Sí? Fíjense, la integral entre 0 y x del coseno. La variable independiente aparece acá arriba. El problema es esto, ¿no? Como ahora esta flecha es la que no podemos completar. Antes, la expresión de f sota la obtuvimos a partir de la geometría, buscando el área del trapezoide. Pero ahora esto no lo podemos hacer. Bien, no tenemos ninguna estrategia para encontrar el área de esa región. Entonces nos corta el circuito. La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. Bueno, ¿pero yo podré ir al revés? Como en la anterior yo había visto que f sota es una primitiva o una antiderivada de f cita, es decir, una función que si yo la derivo me da f cita. ¿No pasará lo mismo acá? ¿Bien? ¿No valdrá que si yo al coseno le busco una antiderivada, es decir, una función que si yo la derivo me da coseno, encontraré una f sota? No sabemos. ¿Bien? Es una propuesta. Puede pasar como no. Quizás el caso anterior fue una casualidad. ¿Bien? Y ahora esto no pasa. Puede ser. Pero vale la pena plantearlo. Bien. Entonces, acá aparece la definición de antiderivada de una función que nosotros le llamamos, porque es como habitualmente aparece en la literatura, primitiva de una función. Entonces, acá tiene la definición. Dada una función f cita definida en un intervalo cerrado a b, entonces, una función f sota es primitiva o antiderivada de f cita si y solo si, bien, ahí tenemos una doble implicancia, una equivalencia, al derivar f sota obtenemos f cita en todo el intervalo. ¿De acuerdo? O sea, si a mí me dan una función f cualquiera, la f sota va a ser una antiderivada si al derivar f sota llego a f cita. Bien, entonces, si f cita es coseno, ¿se les ocurre alguna primitiva de f cita? Seno. ¿Bien? Por ejemplo, seno de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo seno de x, vuelvo a coseno, ¿no? Llego a coseno. Entonces, una antiderivada es seno. Otra, seno más 2. ¿Por qué? Porque si derivo seno más 2, la derivada de seno me da coseno y la derivada de 2 me da 0. Entonces ahí ya abrimos una puerta enorme. Otra, bien, seno más 3, seno más 7, seno menos pi. Bien, todas las que sean seno más algo, ¿sí? Siendo ese algo un número real, va a ser una primitiva. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí ya aparece un problema. No sé si lo están notando. Nosotros dijimos, bueno, si a mí me dan una f cita, yo podría encontrar f sota volviendo para atrás, buscando una primitiva. Acá aparece un problema para hacer eso. ¿Cuál sería el problema? A ver, si lo notamos. Bien, son infinitas. ¿Cuál? ¿Cuál de todas es f sota? ¿Es seno? ¿Es seno más 5? ¿Es seno más menos 8? ¿Es seno más 13? ¿Sí? Ahí ya tengo un inconveniente. Tengo dos inconvenientes. Primero, no sé si lo puedo hacer. O sea, no sé si esto vale. Nosotros nos agarramos de un ejemplo
y estamos queriendo generalizarlo. No sabemos si eso está bien o no. Y el segundo problema es, bueno, suponiendo que pasa, primitivas hay infinitas. ¿Cuál de todas es la que yo quiero usar? Bien. Entonces, para responder eso, lo que vamos a tener que hacer ahí es plantear, conocer, antes de avanzar, algunas propiedades de las primitivas. Bien, todo esto yo sé que lo vieron en el video. Estoy repasando los puntos cruciales que me parecen importantes. Propiedades de las primitivas hay tres. Hay muchas, pero estas son las tres propiedades que más nos van a servir. La primera es esta. Si P es una primitiva de Fzeta, entonces, si a P yo le sumo una constante real, obtengo otra primitiva de Fzeta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo sé que seno es una primitiva de coseno, si yo a seno le sumo cualquier constante real, también va a ser una primitiva de coseno. Entonces, seno más 3, seno más 7, seno menos 8, seno, todas esas infinitas posibilidades que tengo, también es una primitiva de Fzeta. Dicho de otra manera, todas las funciones que son del estilo seno más k comparten, o son primitivas de la misma Fzeta. Comparten la misma derivada, que es coseno. ¿De acuerdo? Bien. Tienen la demostración, eso lo tienen en el video, no voy a verla ahora. La segunda propiedad lo que dice es que si P y G son primitivas de F, ambas son primitivas de F, entonces necesariamente la resta entre esas dos funciones es una constante, que habitualmente lo decimos como difieren en una constante. ¿Ok? Ahora, sí quiero detenerme en esto y háganme todas las preguntas que sean necesarias, por favor. En matemática, habitualmente no usamos, no desperdiciamos energía ni memoria. Entonces, si estas dos propiedades aparecen como propiedad 1 y propiedad 2 de las primitivas, no son iguales. Dicen algo distinto. ¿Bien? Nunca vamos a tener dos propiedades que digan lo mismo. Si es así, elegimos una de las dos y les presentamos una de las dos posibilidades. ¿Ok? Pero si esta es la propiedad 1 y esta es la propiedad 2, son dos propiedades distintas de las primitivas. Y si me están diciendo las conclusiones a las que llego son distintas. Pero cuando ustedes leen estas dos, en su cerebro es como me están diciendo lo mismo. ¿Ok? Parece que dice lo mismo, pero no lo es. Vamos hacia ahí. ¿En qué difieren esta propiedad de esta propiedad? ¿Qué cosa distinta me dice una de otra y por qué necesito conocer las dos y no me alcanza a conocer una? ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Y eso qué me dice? Sí. 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 Ahora, miren. Miren lo siguiente. A ver si esto funciona. Si yo, acá lo que me dice como tesis es que si yo resto las dos primitivas, me da como resultado una constante, ¿no? K es constante. Si yo paso G para el otro lado sumando, me queda G más K. Dicho de otra manera, que una primitiva la puedo pensar como si a otra primitiva le sumo una constante, que es muy parecido a lo que me dice acá arriba. ¿No? Ajá. Bien, va por ahí. Bien, no los voy a torturar más. En la primera me dice lo siguiente. Yo conozco una primitiva. Por ejemplo, para coseno, sé que una primitiva es seno. Entonces, si a mí me pasa eso, si yo conozco una de las primitivas, ¿cuántas conozco de esa función? Infinitas, ¿bien? Por ejemplo, para la función coseno yo conozco una primitiva, seno.
Si uso la primera propiedad, ¿cuántas primitivas entonces conozco de coseno? Infinitas. Seno, seno más 1, seno más 3, 0,7. ¿De acuerdo? Seno más cualquier número real va a ser primitiva también del coseno. Eso es lo que me está queriendo decir la primera propiedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Las conozco a todas? No lo sé. ¿De acuerdo? Lo que me dice es, si vos conoces una, si a esa le sumás una constante, vas a conocer otras. No me habla de todas. O sea, podría haber otra súper distinta, ¿no? Por ejemplo, yo digo, tengo el coseno. Su primitiva conozco el seno. Y tengo las infinitas, seno más 2, seno más 3, bla, bla, bla. Pero quizás hay otra primitiva distinta del coseno. No sé, el logaritmo de la exponencial del arco coseno, ¿bien? También sería una primitiva, qué sé yo. La primera propiedad a mí de eso no me dice nada. Me dice, si conoces una, conoces infinitas. No me habla de exhaustividad, si las conozco a todas. ¿Ok? Pero la segunda propiedad sí. ¿Por qué? Porque me dice, mira, si vos conoces dos primitivas, cualquiera, de todo el universo de primitivas, vos agarrás dos y las restás, siempre te tiene que dar una constante. ¿De acuerdo? O sea, si yo lo escribo de esta manera, siempre una va a ser la otra más una constante. Siempre. No hay posibilidad de que no suceda. Entonces, si yo conozco una primitiva del seno, que es el coseno, todas las demás, la propiedad 2 me asegura que difiere con esta que yo encontré de una constante. Entonces, la otra va a tener que ser sí o sí coseno más algo. Perdón, seno más algo. ¿De acuerdo? No puede ser otra expresión. No puede ser logaritmo de e a la coseno. Porque ahí si las resto no me da una constante, me da una función. No constante, ¿no? Entonces, la segunda propiedad es la que me habla de todas las primitivas. Me dice, todas las primitivas necesariamente tienen que diferir en una constante. Son de la misma familia y solamente se le suma un número a una o a otra. ¿De acuerdo? No hay expresiones distintas, no pertenecen a dos tipos de función distintas, son mismo tipo de función, pero con una constante que cambia entre sí. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre esas dos propiedades. ¿Por qué les digo eso? Para que les usen bien al justificar. Bien, si yo les digo, una primitiva de una función es la función e a la x. Verdadero o falso, e a la x más 8 también es primitiva. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cuál de las dos propiedades me permite afirmar eso? Las dos, pero ¿cuál es la más fácil ahí? La primera. Si e a la x es primitiva, e a la x más 8 también. Punto. ¿De acuerdo? Ahora, si yo les digo, bueno, una primitiva de la función es e a la x. Entonces, coseno de x también es primitiva. ¿Verdadero o falso? Falso. Es imposible que si e a la x es primitiva, coseno de x también lo sea. ¿Cómo lo pueden demostrar? Bien, con la propiedad 2, yo las resto y no me da una constante. No me da siempre un número. Me da algo que cambia, dependiendo de la x. Entonces, como no pasa esto, no pueden ser dos primitivas de la misma función. ¿De acuerdo? Sí. Cuando ambas son primitivas de la misma. Pero, o sea, ¿vos te referís a qué significa eso? Ah, que en la ley de las dos funciones tienen la misma estructura algebraica y le sumás un número distinto a cada una. Número, no depende de x, ¿no? Un número real. Bien. Y vamos con la tercera, que es la más útil de todas. Quizás para mí, para lo que vamos a usar. Supónganse que nosotros tenemos esto, que es una de las primitivas de una función. Bien, tenemos una función f', encontramos de alguna manera una primitiva de esa función, que es esta, que tenemos graficada acá. ¿Sí? No nos interesa la ley, esa función. Sabemos que es primitiva. Entonces, todas las primitivas difieren en una constante con esa. ¿Ves? Lo que nos dice la propiedad 2. O sea, todas las primitivas tienen esta forma más una constante.
Entonces, gráficamente, ¿qué vamos a ver? Si yo encuentro otra primitiva de esa misma fcita, ¿en qué va a diferir con esta? Si es esa misma sumada a una constante. Se va a trasladar para arriba o para abajo, ¿de acuerdo? No le puede pasar nada más, porque es función más número. Ustedes ya vieron en matemática 1 que eso son traslaciones verticales. Es decir, no hay alteración de la forma. Es decir, si yo encontré una primitiva que tiene esta forma, no puede haber otra primitiva que sea una constante o una lineal o una parábola. ¿De acuerdo? Tiene que tener la misma forma y un traslado vertical. Hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, todas esas. Todas esas son primitivas de la misma función, ¿no? Fíjense, es esta que yo encontré al principio, puedo decir una cierta unidad, cierto K en todos los casos, también acá, puedo bajar, ¿bien? Pero la forma se mantiene igual. Y haciendo eso, también a mí me garantiza algo. Si yo tengo la misma gráfica y la subo o la bajo, hay algo que nunca va a poder pasar entre esas dos gráficas. Intersecarse, cortarse, ¿de acuerdo? Porque si yo tengo una gráfica y después la tengo que subir tantas unidades, no hay manera de que esto se pueda tocar. Es como si fueran, entre comillas, paralelas, ¿no? Por lo tanto, las gráficas de todas las primitivas de una misma función no se intersecan nunca. ¿Bien? No puede darse dos gráficas de dos primitivas de la misma función que tengan un punto en común. Eso es imposible. Dicho de otra manera, o dicho al revés, si yo conozco un punto de paso de alguna de esas primitivas, por ejemplo, acá está marcado el 2, 1, solamente hay una primitiva que pasa por ese punto. No puede haber una, no pueden intersecarse dos en ese punto. Sí o sí pasa una sola. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decirles de una manera escrita más difícil la tercera propiedad de las primitivas. Que dice, si P y G son primitivas de fcita, o sea, P y G son dos primitivas distintas de la misma función en un cierto intervalo, y yo lo que descubro es que para el mismo valor de la variable independiente tienen la misma imagen. Por ejemplo, si yo hago P en 2 y hago G en 2, ambas me dan la misma I, entonces necesariamente son la misma primitiva. No pueden ser dos distintas que justo se intersecaron en ese punto. Tiene que ser la misma, sí o sí. ¿De acuerdo? Esto lo pueden pensar así o lo pueden pensar como lo negativo. No pueden existir dos primitivas que compartan el mismo punto en la gráfica, que compartan el mismo X y el mismo Y en un punto. No puede existir. Si eso sucede, son la misma, es una sola primitiva. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿para qué vimos todas estas propiedades de las primitivas? Para volver a esta pregunta que teníamos. Repasemos. Yo lo que quería hacer, el objetivo de esto, todo lo que estamos haciendo, es calcular la integral del coseno entre 0 y pi sobre 6. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Dijimos, si lo hacemos por definición, es el límite de una suma de Riemann, horrible, lo odiamos, no nos gusta, no queremos resolver ese límite. Punto. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos lo mismo que hicimos antes con la lineal. Planteemos una función integral, es decir, la integral entre 0 y x, ¿ven? Con ese extremo superior variable, del coseno. ¿Para qué? Porque si nosotros llegamos a encontrar una expresión sencilla y simple para esta función integral donde no aparezca la integral, donde sea una expresión directamente, nos va a resultar súper fácil calcular la integral. Bien, esa expresión que obtengo la reemplazo en pi sobre 6 y ya está. Antes lo pudimos hacer, ¿bien? Con la lineal. Ahora no sabemos. ¿Cuál es el problema? Que antes habíamos encontrado esa expresión usando la geometría, ahora no podemos. Pero
Antes, cuando encontramos esa expresión, dijimos, ah, mira qué loco. Es una primitiva de esta. O sea, si conocíamos esta, fj era una primitiva de esa. Genial. ¿Bien? Y ahí terminó. Ahora, nosotros no podemos hacer este círculo. Dijimos, bueno, no podemos hacer ese circuito, pero podemos hacerlo al revés. Podemos decir, bueno, si fz es coseno, encuentro una primitiva para usar, como fj, como función integral. Y acá nos aparecieron algunos problemas. Primero que no sabemos si eso se puede hacer. Y el segundo, que fue el que estuvimos viendo recién, es que si conocemos a fz, que es coseno, si yo busco primitivas para el coseno, encuentro infinitas. ¿No? O sea, tengo seno de x más un número. Así, y yo no sé cuál de todas esas tengo que usar. Porque no es que puedo usar cualquiera. Tengo que ver cuál es fj de todas esas. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, ¿cuánto tiene que valer k para que esa función que yo acabo de encontrar es la fj que yo estoy buscando? Bien. Entonces, encontré todas las primitivas de f. ¿Cuál es fj? ¿Cuál es la primitiva que yo necesito para resolver el problema? Bien. Entonces, fj dijimos que es la función integral, ¿no? Es la integral entre 0 y x de coseno. Si recordamos la última propiedad de las primitivas que vimos recién, es que si yo conozco un punto de paso de las primitivas, ¿cuántas primitivas podían pasar por ahí? Una. O sea, que si yo conozco un punto de paso de fj, ¿sí? Conozco un punto, o sea, ¿a qué me refiero con punto de paso? Un valor de x y el valor de y que le corresponde. Ahí, de todas estas primitivas, ya puedo determinar una nomás, que es la que pasa por ese punto. Bien, de las infinitas, me voy a quedar con la que cumple esa propiedad. ¿De acuerdo? O sea que yo, para definir cuánto vale k, para saber cuál de todas estas es, necesito conocer un punto de paso nomás. Nada más. Entonces la pregunta es, ¿conocemos algún punto de paso de fj? ¿Conocemos algún valor de x al cual sabemos la y que le corresponde? 0. ¿Por qué? ¿Cuánto vale esto entre 0 y 0? 0, por definición. ¿Ok? Entonces, yo sé que si x vale 0, fj vale 0. ¿Se ve? Es la única que conozco. Si x vale 1, tendría que resolver esta integral. No tengo idea cómo se hace. Si x vale menos 2, tendría que resolver esa integral. No tengo manera cómo se hace. La única que yo puedo resolver, ¿sí? Que ni siquiera tengo que resolver, es por definición, es cuando los dos extremos son el mismo. Entonces, yo ya sé, bien, una conclusión que tengo, que la puedo escribir, es que si x vale 0, f de x, fj de x, también vale 0. Por lo tanto, bueno, yo puedo usar el punto de paso, que sería el 0, 0, ¿no? x0 y 0. Entonces, si todas mis primitivas tienen esta forma, bien, son del seno más k, o sea, subido o bajado, tengo que buscar el k de modo que cuando yo reemplazo x por 0, la y me da 0. ¿Vamos a hacerlo? ¿Cómo hago? Digo, bueno, x ¿cuánto tiene que valer? 0. Entonces, calculo a en 0. ¿Eso qué me da cuando reemplazo esto en 0? Seno de 0 más k, o sea, k. Seno de 0 es 0. ¿Se acuerdan? Bueno, sus caras de, ah, mirá, que recién me entero, qué bien. Y esto, calculé cuánto vale a en 0. Y esto yo ya sé cuánto me tiene que dar. Me tiene que dar 0, ¿no? La i vale 0 para la primitiva que yo estoy buscando. Entonces yo acá puedo demostrar que k tiene que valer 0, sí o sí. Por lo tanto, de todas estas primitivas, la que a mí me estaría interesando sería la que tiene k igual a 0. Dicho de otra manera, fj
tentativa, no sabemos si realmente vale, pero si vale, la f sota que proviene de acá sería seno de x. Bien, de las infinitas, yo ya conociendo este punto de paso, puedo decir que de esas infinitas posibilidades, con la que voy a trabajar es con seno de x. No voy a trabajar con seno de x más 3, no voy a trabajar con seno de x menos pi, voy a trabajar con seno de x a secas. Todo eso lo que vi ahí, lo tienen escrito ahí abajo. Entonces, en definitiva, ay, qué bien que se ve, por favor. Bueno, en definitiva, yo lo que tengo que resolver siempre es algo de este estilo. Primero encontrar todas las posibles primitivas de fcita. Y después buscar un punto de paso, bien, de esas primitivas, que es el que corresponde con el problema que yo estoy queriendo resolver. Con esas dos opciones, con esas dos informaciones, puedo encontrar la primitiva, una primitiva, bien, que es la que yo tendría que utilizar como f sota. Entonces, si este circuito vale, y esto lo repito y es importante porque hasta ahora no sabemos si esto lo que estamos haciendo vale o no, pero si esto valiese, mi función integral entre 0 y x de coseno de t, yo lo podría calcular usando la función seno de x. ¿Se entiende? En vez de usar esta cosa horrible, justa, porque tiene esa integral y ese límite feo que queremos obviar, no uso eso, uso la expresión seno de x, súper sencilla. Mucho más fácil que hacer el límite. Yo sé que a ustedes las trigonométricas no les gustan, pero debemos aceptar que es más fácil hacer el seno de un número que resolver el límite de una suma infinita, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a probar si esta estrategia que acabamos de crear funciona o no. Entonces, nuestro objetivo era era resolver la integral entre 0 y pi sobre 6 del coseno. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden lo anterior. Sí, f sota. A ver, para repasar. ¿Cuál era la expresión de f sota? Es la integral entre 0 y x. Bien, siempre una función integral tiene la variable en el extremo superior. ¿De quién? De coseno de algo. Bien, cualquier variable excepto x. Bien, nosotros usábamos t. Bien, entonces, si yo ahora lo que quiero calcular es esto, bien, la integral entre 0 y pi sobre 6 de f de x, o sea, de esta expresión, eso es lo mismo que expresar a f sota en qué valor, en pi sobre 6, ¿no? Porque lo que yo quiero definir es esto. Todo lo demás es lo mismo. Lo único que cambia es el extremo superior, que acá es variable y acá está definido. Entonces, básicamente, para resolver esta integral definida, yo puedo usar la función integral, pero ya no para cualquier x, sino específicamente para pi sobre 6. ¿De acuerdo? Y f sota, nosotros habíamos dicho que quizás una expresión válida era, no sabemos si esto es así, seno, ¿no? Lo que habíamos encontrado recién. De todas las posibles primitivas, nos habíamos quedado con esa. Entonces, en definitiva, lo que yo tendría que hacer acá sería seno de pi sobre 6. ¿Bien? ¿Cuánto vale seno de pi sobre 6? ¿Cuál es pi sobre 6? ¿Qué ángulo es en grados sexagesimales? 30, bien. Entonces tendríamos que hacer el seno de 30. ¿Se acuerdan? Era uno de los fáciles. Ok, un medio. ¿De acuerdo? Entonces, si nuestra propuesta vale, si esto es verdad, esta integral nos tendría que dar un medio.
Que tiene sentido, ¿no? Porque básicamente nosotros vimos ahí el área graficada, que era, digamos, el de esta región hasta acá, o sea, este área, ¿no? Eh, y vemos que es una región que tiene un cierto área, o sea, eso nos debería un número mayor a 0. Fíjense que acá tenemos 1, ¿bien? Y pi sobre 6, tendríamos que calcularlo, pero es 0,5 aproximadamente pi sobre 6, ¿no? Es 3,14 dividido 6, más o menos 3 dividido 6, 0,5 aproximadamente. O sea, esto mide 0,5, así que el área de este rectángulo grandote es 0,5. ¿Tiene sentido que esto nos dé aproximadamente un medio? Y sí, ¿sí? Tiene sentido, no sabemos si es así o no. ¿Cómo podrían hacer ustedes para verificar o tener un dato bastante certero de que el área de esa región es aproximadamente un medio? ¿Qué harían? Porque calcularlo no lo podemos calcular, estamos queriendo calcularlo. Ahora lo que queremos es ver si da o si tiende a un medio el área de esta región. ¿Qué estrategia podríamos usar? Mm. ¿Qué estrategia venían usando ustedes para llegar más o menos aproximadamente a valores de las integrales definidas? Usaban sumas de Riemann, ¿no? ¿Y cómo haríamos para encontrar un valor confiable de una suma de Riemann? Porque si acá hacemos una partición en 2, nos va a dar una aproximación bastante burda, no es muy confiable. ¿Cómo hacemos para tener un número que digamos, bueno, sí, a ver, este confiamos que se acerca tanto como quiere a un medio, o no, nos da otro resultado y nos dice, no, lo que hiciste es cualquiera? Bien, el límite no lo queremos resolver. Bien, hago muchas particiones, tanto como yo quiera, ¿no? O sea, hago muchísimos subintervalos. Obviamente eso no lo voy a hacer a mano, porque es súper tedioso. Se lo puedo pedir a una calculadora o a una computadora que lo haga. Bien. Entonces, si ustedes hacen esto con una calculadora o con una computadora, el resultado que les da es que es una aproximación, ¿eh? Recuerden que las calculadoras o las computadoras hacen aproximaciones muy buenas porque usan muchísimos rectangulitos, pero sigue siendo una aproximación y nos da 0,500. Bien, o sea, hasta la tercera cifra decimal es un 0. ¿Tiene sentido que nos dé cercano a un medio? Y sí. Bien. Oh, creí que estaba la otra. ¿No? Bueno. Y de hecho, si en vez de pi sobre 6 lo hacemos con otros números, como pi sobre 3 o pi sobre 2, también vemos que el área que nos da aproximadamente una calculadora o una computadora se acerca a la propuesta de calcular seno de ese número. Entonces, esto un poco nos da indicio de que esta estrategia que nosotros usamos parecería funcionar. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros primero habíamos hecho en este sentido el ciclo, queríamos buscar la función integral y para eso lo que hacíamos era, usando la geometría, encontrar una fz válida, que era una primitiva de fz, y ahora encontramos otra estrategia que es al revés, buscar todas las primitivas primero, utilizar el punto de paso, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí proponer una fz. Lo hicimos y en un ejemplo molesto, porque el coseno, convengamos que no es justamente la función más linda del mundo, funcionó. Entonces, parecería ser que vamos. Pero surgen dos preguntas ahí, que todavía no las resolvimos. La primera es, ¿siempre va a pasar? ¿Bien? ¿Siempre vamos a poder hacer eso? ¿O justo agarramos ejemplos en que sí y hay otros casos en que no? Y que cuando los hagamos se nos destruye la matemática y nos da cualquier cosa. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿siempre voy a poder hacer esto de encontrar un punto de paso? ¿Bien? Para cualquier función, en cualquier caso hipotético que yo tome, siempre voy a poder hacer esto de reemplazar por el punto de paso y con eso encontrar una de las primitivas que me importen.
No lo sé. Bien. Entonces, a ver. Bueno, resuelto. Esto es porque no puedo. El PowerPoint de esta computadora no le gusta. Nada. Bien. Entonces, apliquemos esto a un caso problemático. ¿Por qué? Ya les dije. Acá, matemática 2, vamos a trabajar con un montón de conceptos, vamos a hablar de teoría, van a hacer práctica, pero lo que nos interesa de esto es que lo expliquen las situaciones problemáticas. ¿Bien? Entonces, vamos a practicar un poco eso. Entonces, lo que tenían ahí era un problema que les decía que tenían un reactor químico que lo iban llenando de líquido. ¿Bien? Entonces, tenían una función velocidad que dependía del, perdón, una función volumen que dependía del tiempo, ¿sí? V es volumen, T es tiempo. Y ustedes conocían también una función B pequeña que también dependía del tiempo, en donde B es la velocidad en el que cambia el volumen dentro del reactor. ¿De acuerdo? Y lo que les decía también era que esa, voy a escribir acá, esa velocidad tenía como ley 3t cuadrado. Entonces, si esto es así, ¿a qué es igual besita de t? Si usan, si lo interpretan. Besita de t, ¿cómo lo pueden escribir también? La razón de cambio del volumen, o sea, b sota prima, ¿no? Es la derivada del volumen. Si es a la velocidad a la que cambia el volumen en función del tiempo, es la derivada del volumen, ¿no? Por interpretación física, ustedes le llaman física, a mí mucho ese adjetivo no me gusta, es la interpretación de las derivadas como una razón de cambio. Bien, y lo que les pregunta es, ¿cuánto líquido entró al reactor entre el primer y quinto minuto? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta que queremos responder. Entonces, lo primero que quiero que pensemos juntos es cómo vamos a escribir eso simbólicamente. ¿Cómo escribo esa pregunta? ¿Qué es lo que me están preguntando en esa pregunta? ¿Sí? O sea, me dicen, ¿cuánto líquido entró al reactor entre el primero y el quinto minuto? Bien, eso, ¿cómo lo escribo de manera simbólica? Bien, el delta, ¿qué? Besota, besita. Besota, ¿de acuerdo? Lo que me están preguntando es el delta besota, ¿sí? El cambio que sucedió en el volumen dentro del reactor. Pero no cualquier cambio. ¿Qué cambio? Entre 1 y 5. Eso lo solemos escribir así. Bien, abajo chiquitito le ponemos el intervalo en el cual estamos trabajando. Bien, que básicamente esto, si yo lo tuviera que como una operación matemática, sería volumen final menos volumen inicial, ¿no? Es un delta. O sea, volumen en 5 menos volumen en 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cómo calculo ese delta besota? ¿Qué estrategia, o sea, con los datos que me dan, qué operaciones o elementos o herramientas matemáticas tengo ahora para calcular ese delta B? No tengo la función B corta.
Puedo, pero si yo no... A ver, ustedes dicen, bueno, besita es la derivada de besota. Entonces besota es una primitiva de besita. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo busco primitivas de besita, ¿cuántas voy a encontrar? Infinitas. ¿Cuál de todas es? No lo sé. Entonces ese camino no sé si me sirve mucho. Bien, tendría que calcular una integral. ¿Entre qué y qué? Entre 1 y 5. Bien. ¿De quién? No me digan de B. Tramposos. ¿De besita o de besota? Escuché itas y otas. Bien, si yo quiero calcular el cambio de besota, a quien tengo que integrar es a su derivada. ¿De acuerdo? Piensen, esto no es correcto, pero yo sé que ustedes lo hacen y les sirve mucho. La integración y la derivación van en sentidos correctos, van en sentidos contrarios. ¿De acuerdo? Yo si derivo, estoy pasando de una función a su derivada, a su derivada, a su derivada. Mientras que si integro, estoy obteniendo información en el sentido opuesto. Uso la derivada y vuelvo a la función original. Uso la derivada y vuelvo a la función original. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo que estoy queriendo es obtener información sobre besota y estoy aplicando una integral, no la puedo aplicar sobre la misma besota. Porque si tengo besota acá y le aplico una integral, estaría yendo para atrás, ¿no? A la primitiva de besota. Entonces, si yo estoy queriendo obtener información de besota, ¿a quién le tengo que aplicar la integral para llegar a besota? A su derivada, a besita. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo tengo que integrar a la derivada. Que también ustedes lo pueden escribir así. Exacto, el delta B, el cambio de volumen. Ahora, la pregunta es, ¿cómo corno hacemos eso, no? O sea, estamos de acuerdo. Esto es un planteo teórico. Para calcular lo que me están pidiendo, tengo que resolver la integral definida entre 1 y 5 de besita. Hermoso. ¿Cómo lo hacemos? Ni idea. Pero hasta ahora vamos bien. Entonces, usemos la estrategia que veníamos usando hasta recién. ¿A quién tengo que buscar entonces para poder encontrar esa integral definida? Bien, como paso intermedio, antes de llegar a la integral definida. ¿A quién buscábamos? Específicamente, tenía un nombre. O sea, cuando nosotros estábamos con el coseno, lo primero que necesitábamos era encontrar a quién. ¿Mm? Sí, pero ese era un paso adelante. ¿Cómo se llama esa función que a mí me da el resultado luego de la función de la integral definida? No, A era la familia de todas. Nosotros de todas esas A encontramos una, que lo llamábamos F, Fzota. ¿Se acuerdan? ¿Quién era ese Fzota? La función integral. ¿De acuerdo? Por eso, yo sé que a veces queda desdibujada en el medio, pero la función integral es central acá, porque es la expresión que a nosotros nos va a permitir encontrar nuestra integral definida. ¿De acuerdo? Entonces, yo para resolver esto, ¿de acuerdo? Lo que voy a buscar es a la función integral Fzota. Y vamos a escribir su estructura. ¿Cuál va a ser su variable independiente? Bien, porque quiero hacer esto lentamente porque acá es donde después meten la pata. ¿Cuál es la variable independiente de la función integral que yo estoy buscando? T. Tiene que ser la misma que las funciones con las que estamos trabajando. Si las otras dependen de T, la mía tiene que depender de T, la función integral. O sea, ahí no hay duda. ¿Bien? ¿Por qué? En definitiva me está dando información que depende del tiempo. Entonces, ¿cómo escribo la estructura de la función integral? Es la integral entre 1, bien, fíjense que acá no va 0 ahora. ¿Por qué va 1? Porque la integral que yo quiero calcular tiene extremo inferior 1. Entonces, para que me sirva, tiene que tener el mismo.
Si no, me va a dar cualquier cosa. Y el extremo superior, t. Acá no va x, porque mi variable independiente ahora es t. ¿Se ve? Antes era x porque era f sota de x. Ahora como es f sota de t, va t. ¿De quién? De besita, muy bien. ¿En qué variable? Cualquiera menos t. ¿Ok? Por ejemplo, m, para molestarlos nomás. Porque parece que solo existen t y x en sus cabezas. Con respecto a m. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo que quiero es, si esta es f sota, ¿no? Y yo lo que quiero calcular es esta integral definida, eso es lo que me resuelve mi problema. Esta integral definida, sabiendo ahora cómo defino a f sota, ¿cómo la puedo escribir? ¿Es igual a qué esto? A f sota valorizada en qué? Dicho de otra manera, ¿qué tengo que reemplazar acá para que esto me dé igual a esto? Olvídense de las variables, ¿eh? Las variables no me interesan. Me interesan ahora los números. T tiene que hacerse 5. ¿De acuerdo? O sea, la f sota yo la tengo que valorizar en 5. Cuando haga eso, voy a obtener el resultado que yo estoy buscando acá, el delta B. ¿Ok? Ahora, mi problema es, o sea, ya vamos a repasar. Nos hicieron una pregunta. ¿Cuánto líquido entra al reactor entre el primero y el quinto minuto? Dijimos, me estás preguntando el delta B, el cambio de volumen entre el primero y el quinto minuto. Y eso yo sé que lo calculo usando esta integral definida de la velocidad. ¿Por qué uso esta estrategia? Porque el dato que me dan es la velocidad. Bien, entonces tengo que sacar esa información de la velocidad. Bien, ahora, no sé resolver estas cosas todavía. Bien, no tengo manera. Este es el límite de una suma de Riemann, horror. Por ahí no vamos a ir. Entonces, no lo puedo hacer por ese lado. ¿Qué hago? Bueno, uso la estrategia que usamos hace un rato que parece que funciona. Primero, planteo la función integral, ¿bien? Y la construyo yo de la manera más conveniente para mí. Uso el mismo extremo con el extremo superior variable y la misma función integrando. Bien. F grande, ¿va a ser primitiva de quién? Si vemos esta expresión. F grande va a ser una primitiva de besita o de besota. Ujú. No, de besita. De hecho, piensen lo siguiente. F sota va a ser, ustedes lo pueden pensar como una prima del volumen. ¿Bien? Me está dando lo mismo, me está representando un cambio de volumen, así que yo la puedo pensar como volumen, si quieren. Entonces va a ser una primitiva de besita. Besita no me representa volumen, me representa la velocidad a la que cambia el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, como f sota a mí me va a dar un resultado que yo lo voy a poder pensar como volumen, no es una primitiva del volumen, justamente. Es una primitiva de la velocidad a la que cambia el volumen. ¿Mm? Una función cercana. ¿De acuerdo? Repito, la función integral es operativa. A mí me sirve para encontrar el resultado. ¿Puedo interpretarla? A veces sí, a veces no, a veces es más fácil interpretar que representa, a veces no tanto. Acá a mí lo que me interesa es llegar a este resultado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasos seguimos para encontrar a f sota? Decimos, si esto es así, yo lo que planteo es que f sota va a ser, es una primitiva de b. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso que voy a tener que calcular? ¿Eh? Antes del punto de paso. ¿Qué es lo primero que hacíamos? Calculo
todas las primitivas de B. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso que voy a hacer, antes de encontrar f, que es una primitiva de B, es encontrarlas a todas. Y después voy a ver con cuál me quedo. A eso nosotros antes le habíamos llamado A. Entonces, miren B, miren la expresión de B, 3t cuadrado. ¿Cuáles son todas las primitivas de Bcita? T al cubo más K, perfecto. ¿De acuerdo? Encuentro una primitiva fácil, o sea, pienso una función cuya derivada me dé como resultado 3t cuadrado, te dicen t cubo. Entonces, todas las primitivas serían t cubo más una constante real. Entonces, yo ahí puedo tener t cubo más 2, t cubo menos 7, t cubo solo, t cubo más pi, t cubo más la raíz cúbica de 130, bien, lo que sea. Ahora, obviamente, A son todas las primitivas, pero Fj es una primitiva de esas. ¿Sí? Ahora la pregunta es ¿cuál? ¿Qué hago? ¿A quién tengo que usar ahí? Ah, un punto de paso. ¿Bien? Que eso me lo daba el problema. ¿Alguien lo tiene impreso ahí? Porque si vuelvo para atrás borro todo esto. ¿Cuál era el punto de paso que me daba el problema? Me decía que el volumen en cierto momento valía tanto. ¿Mm? Ah, no, qué raro. ¿En la que subí no está? Bueno, no importa. Vamos a considerar que les dice el volumen a 1 minuto es de 1 litro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, que cuando pasó 1 minuto de llenado, ustedes sabían que adentro del reactor tenían 1 litro. Entonces ahí ya tienen un punto de paso. Bien. Cuando T vale 1, el volumen vale 1. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, no sé si quiero ese. Porque si no se mal acostumbran. Vamos a poner 2 litros. Que a tiempo 1 el volumen es de 2 litros. Pues si no todo da 0 y después todos creen que todo da 0 y ponen 0 porque sí y no todo da 0 siempre. Entonces, a tiempo 1 el volumen es 2 litros. Entonces, ¿qué hago con ese dato? Digo, bueno, A, cuando T vale 1, me tiene que dar 2, ¿no? De todas las primitivas, la que yo quiero es que a tiempo 1 me dé como resultado 2. Entonces, si reemplazo eso en la expresión, me quedaría 1 al cubo más K, ¿no? ¿Cuánto vale K? 1. Bien, 1 al cubo es 1, más 1, 2. ¿Ok? Entonces K tiene que valer 1. Por lo tanto, de todas las primitivas, yo voy a trabajar con la que tiene ley T cubo más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esa quién es? F. No, pero. ¿De acuerdo? O sea, yo, repito, mi objetivo era encontrar F. Sé que es una de las primitivas de B. Entonces busco todas las primitivas primero. ¿Cómo hago eso? Con la ley. Pienso, ¿qué función derivada me da 3t cuadrado? T cubo. Entonces todas las primitivas van a ser esas más un número. Tengo que encontrar ese número, porque no puedo usar cualquiera. ¿Cómo hago? Un punto de paso. Yo sé
que a tiempo 1 el volumen va a ser 2. O sea que en esta función, cuando yo reemplace t por 1, el resultado me tiene que dar 2, sí o sí. La única posibilidad es que k valga 1. Entonces, de todas estas infinitas primitivas, la que yo necesito es t cubo más 1. Por lo tanto, ya encontré una expresión para fj. Pero mi pregunta, lo que yo quiero hacer es esto, es resolver la integral entre 1 y 5 de la velocidad. Entonces dijimos, bueno, para hacer eso tenés que a fj valorizarlo en 5. ¿No? Fj, que es esta, la tengo que encontrar en 5. Pero como ya tengo esta expresión, ahora lo que tendría que hacer es hacer este cálculo. ¿Bien? O sea, f en 5 sería t al cubo, 5 al cubo, más 1. Esto me da 126. ¿Sí? 5 al cubo es 125, más 1, 126. ¿Cómo interpreto este resultado? ¿126 qué? ¿Qué es ese 126? Fíjense, ubiquémonos en el problema. Es este resultado de esta integral. Es el cambio de volumen. Entonces, 126, ¿con qué unidad le voy a poner acá? Litros. Si lo tuviera que decir en palabras, ¿qué pasó ahí? Entre el primer y el quinto minuto, entraron 126 litros al reactor. ¿De acuerdo? ¿Puedo decir que entre el primero y el quinto minuto hay 126 litros en el reactor? No. ¿De acuerdo? Yo lo que estoy calculando ahí es el cambio. Es decir, desde el momento inicial, que sería 1 minuto, hasta el final, que serían 5 minutos, en cuanto cambió, ¿bien?, el volumen del reactor. Pero no tengo información de cuánto hay, o al menos no es directa la información de cuánto hay. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De hecho, miren, inicialmente el volumen en el primer minuto era de 2 litros. Me lo da como dato. Entonces, a los 5 minutos, ¿cuántos hay? 128. ¿Ok? Porque a mí este resultado me da cuánto cambió el volumen entre el primer y el quinto minuto. Si ya el primer minuto había 2 y después cambió 126, es decir, subió 126, de esos 2 que tenía al principio, aumentamos 126 más. ¿De acuerdo? Entonces al final del proceso tengo 128. Ojo con eso, porque eso es conceptualmente importante. Lo que encontramos cuando calculamos las integrales definidas de una velocidad, de una razón de cambio, es cuánto cambió en ese periodo. No cuánto hay, sino cuánto cambió. Para saber cuánto hay, necesito conocer un dato más. ¿Bien? Cuánto había al principio o cuánto había al final para poder calcular el otro. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense que este proceso que nosotros acabamos de obtener es un poco largo, ¿no? Nos llevó un rato hacerlo, pero nos permite resolver integrales definidas por medio de yendo por la función integral. Y acá quiero que ustedes se den cuenta y valoricen, ¿no?, y empaticen con la pobre función integral, que acá fue la que hizo todo, ¿no? Yo sé que a veces es media como, ay, no sé qué significa, es como medio ahí, medio gris en el medio, pero el resultado que obtuvimos lo hicimos por medio de esta cosa hermosa que tenemos ahí, que es una función integral. A ella fue la que planteamos, ella fue la que obtuvimos una expresión y es la que nos permite calcular las integrales. Esto es una analogía a lo que ustedes hacían cuando calculaban derivadas. ¿Bien? Si yo les digo, calculen la derivada de x a la cuarta en 2. ¿Ok? ¿Qué hacen? Primero, ¿cuál sería la definición para eso? ¿Qué tendrían que hacer si yo les digo que lo hagan por definición? Bien, tenía que plantear la definición de derivada, que era el límite del cociente incremental, ¿se acuerdan? Horror. Bien.
dijimos, bueno, no vamos a hacerlo por ahí. Ustedes seguramente no lo van a resolver por ahí. ¿Qué hacían primero? Bien, calculaban la derivada de x a la cuarta. ¿Bien? ¿Qué cuál era? 4x al cubo. ¿Cómo se llama eso? 4x al cubo. Ustedes le dicen es la derivada de, pero no es la forma correcta de decirlo. ¿Es quién? Ajá. Bien. Es la función derivada de. ¿De acuerdo? Para la función x a la cuarta, la función derivada era x 4x al cubo. Y después usaban esa función derivada, la reemplazaban en el punto de interés y obtenían el resultado. ¿De acuerdo? Lo mismo hicimos acá. A mí me piden una integral, calculamos la función integral en vez de la función derivada, ¿de acuerdo? Que es esa que tenemos ahí, que usando este método llegamos a una expresión sencilla y valorizando en esa expresión obtenemos el resultado de la integral. Es el mismo proceso. Me piden algo, calculo la función que me permite llegar al resultado, la función derivada o la función integral, valorizo en el valor que me dan y obtengo el resultado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes para encontrar la función derivada tenían reglas de derivación. Me dijeron que era 4x al cubo porque usaron una regla en la cabeza. ¿De acuerdo? Dijeron, claro, sí, bajo el 4 y resto 1. Para las integrales, ese proceso es un poco más tedioso hasta ahora. Porque lo que tengo que hacer son 2 pasos en vez de 1. Tengo que buscar todas las primitivas y después valorizar en un punto de paso para encontrar la primitiva que va a ser en definitiva mi función integral. ¿Bien? Pero es análogo. Ahora, ¿hasta acá vamos? ¿Alguna duda así como central? ¿Alguien quiere llorar? Podemos tomarnos unos minutos para llorar. Bien. A ver. Bueno. No decía. Bueno, no importa. Ojo con esto, no vean ese resultado porque acá usábamos otro punto de paso. Entonces encontramos otra primitiva ahí. Bien. Profe, ¿se Sí, escucha? Tengo sí. una duda. No terminé de entender como lo de cuándo tengo que poner la B chiquita y la B grande. Para cuando pongo f de x. Para la función integral acá. Sí, Bien. Siempre la función integral se define como una integral entre un extremo de integración fijo y un extremo de integración superior variable de otra función. Bien, o sea, tenés acá f sota y acá tenés f cita. Cuando vos lo que querés calcular es el cambio de una cierta magnitud, por ejemplo en el caso anterior el cambio del volumen, vos lo que tenés que integrar siempre es la razón de cambio de esa magnitud. ¿De acuerdo? O sea, si vos querés calcular volumen, cambio del volumen, lo que sea, lo que te vayan pidiendo en diferentes actividades, tu función integrando f cita tiene que ser b chiquita. ¿De acuerdo? Siempre para encontrar una información referida a una función que representa algo, integramos la razón de cambio, la derivada de esa función. ¿De acuerdo? sí, gracias. De Lo nada. entendí. Bien, entonces, hasta ahora usamos este camino en este lado. Parece funcionar, hasta ahora todo bien, pero estas preguntas siguen estando. ¿Siempre funciona? ¿Lo puedo usar siempre? No me va a pasar nunca que yo hago todo ese lío, termino, tengo el número y me da cualquier cosa que es claramente que no podía usarlo. Esa es un poco la pregunta. ¿Hay algo que me asegure que este proceso que estoy haciendo es válido en todos los casos?
Y además es un poco tedioso. ¿Hay alguna manera de hacer todo eso que acabo de hacer, pero más rápido? Y la respuesta es, por suerte, sí, ambas. Y ahora vamos a verlo. Entonces, para resolver estas dos preguntas, aparecen lo que va a ser la conclusión de esta clase y lo más importante, diría, que se van a llevar de esta clase. Que es que cuando surgen estas preguntas, surgen estas estrategias, obviamente la comunidad matemática lo que empieza es a intentar demostrar que esto, lo que nosotros hicimos, un poco así por prueba y error, como bueno, a ver, propongamos esto, así medio pensándolo como deductivamente, vale para todos los casos, o al menos para qué casos vale y para qué casos no. Y eso se resume en dos teoremas. ¿Bien? Aparecen dos teoremas que son tan importantes porque hacen que todo este proceso tenga validez y se pueda usar, que se llaman teoremas fundamentales del cálculo integral. ¿Bien? Son fundamentales no solo porque sean importantes, sino porque son la base, fundamentan, dan como el sentido de todo lo que se va a construir de integrales sobre ellos. Vamos con el primero. Acá tienen dos formas distintas de decir lo mismo, ¿eh? No son dos teoremas distintos. Es el primero escrito de dos formas distintas. Primer teorema fundamental del cálculo integral, que habitualmente lo vamos a ver como primer TFCI. Si f es continua en un intervalo AB, entonces su función integral f sota es derivable. Es decir, cualquier función integral que yo proponga para f zeta va a ser una función f sota derivable. ¿Bien? ¿Qué significaba que sea derivable una función? ¿Eh? Bueno, si es derivable es que existe su derivada, simplemente. Bien, lo que me asegura el teorema es que si yo estoy buscando la función integral de f zeta, puedo a esa f sota, que es la función integral, la puedo derivar y voy a poder siempre derivarla. Siempre voy a poder encontrar un resultado a la derivada. Y, además, que la derivada esa de f sota es f zeta. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo agarro una función f zeta cualquiera, por ejemplo el coseno, planteo una función integral para ese coseno, como hicimos hace un rato, la función entre 0 y x del coseno de t. ¿De acuerdo? F sota, esa es la función integral. El primer teorema me dice, bueno, esa f sota que acabas de encontrar y hacer es derivable. Esa función tiene derivada. Buenísimo. ¿No es muy útil eso? No, la verdad que no. Pero lo siguiente sí. La derivada de esa función integral es f zeta, es el coseno directamente. ¿De acuerdo? Pero si lo pensamos al revés, quizás nos queda más claro. Si f es continua en el AB, entonces su función integral f sota es una primitiva de f zeta. Si yo al derivar la función integral encuentro a f zeta, eso significa que esta función es una primitiva de esta. ¿De acuerdo? Entonces, el primer teorema fundamental lo que me dice es, vuelvo para atrás, perdón, me responde a esta pregunta. Para cualquier función f zeta, la función integral f sota va a ser una primitiva. ¿Y qué respondo ahí? ¿Sí? Miren, lean bien. No, no para cualquiera. Le impone una condición, le pide algo para que eso suceda. ¿Sí es? No, no, no. Miren bien la estructura del teorema. Si f es continua en AB, entonces su función integral es una primitiva de f. Bien, entonces, ¿cuál es la hipótesis del teorema? ¿Cuál es la condición que está pidiendo ahí para que se cumpla la tesis? Que f sea continua. ¿Y cuál es la tesis? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué pasa si f es continua? F sota es una primitiva de f zeta. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta a esta pregunta que habíamos planteado antes, ¿bien? ¿Siempre f sota va a ser una primitiva de f zeta? La respuesta es no. ¿Cuándo va a pasar eso?
cuando sea continua. Fcita. ¿Sí? Cuando esta función que estamos usando acá sea continua. Por eso en todos los casos que vimos recién funcionó. Porque la recta era continua, porque el coseno era continuo, porque 3t al cuadrado hace un ratito era continuo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos garantiza es que esa estrategia que nosotros usamos hace un rato la podemos usar siempre y cuando la función sea continua. Y se acuerdan que cuando vimos los teoremas de la integrabilidad, aparecían cosas un poco más complejas, ¿no? Como que podría haber discontinuidades con saltos finitos, bla, bla, bla. Acá nada complejo. Necesita continuidad pura y dura. O sea, tiene que ser continua, desde A hasta B. Ningún salto finito, nada raro, continua, punto. Y para resolver la segunda pregunta, aparece el segundo teorema. ¿Bien? Segundo teorema fundamental del cálculo integral, o el 2TFCI. Que lo que dice es lo siguiente. Si Fz es continua en un intervalo de trabajo, y P es una de sus primitivas, fíjense que no les dice que es la primitiva, es una cualquiera, entonces Fz, la función integral que nosotros estamos buscando, va a ser esa P en el extremo superior, en X, que es variable, menos esa P en el extremo inferior, bien, que es un número. ¿Ok? O sea, lo que tengo que buscar es una primitiva cualquiera, la reemplazo en el extremo superior, la reemplazo en el extremo inferior y los resto. ¿Sí? Esto es una forma simplificada, más corta, más directa, de hacer lo mismo que nosotros hacíamos con el punto de paso. ¿De acuerdo? Esto de buscar el punto de paso, reemplazar para encontrar el valor de Fz. Bueno, una forma más rápida de hacer eso y una conclusión más rápida la da el segundo teorema. ¿Sí? Mañana lo que vamos a hacer es analizar un poco más las consecuencias de ese teorema y de cómo hace nuestra vida mucho más sencilla. Y van a ver que aplicando esta estrategia vamos a poder llegar al mismo resultado que hoy llegábamos haciendo todo el proceso, buscando la primitiva, bla, 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 en 15 segundos. ¿Bien? Pero eso lo vemos mañana. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Mañana lo que vamos a hacer al principio es un repaso, un raconto un poco más rápido para que quede claro un poco todo el camino que fuimos haciendo hoy, que entiendo que es un poco sinuoso y a veces queda como es un montón de información, pero no lo es tanto, ya lo van a ver. Bien, hasta mañana.